La biblioteca se alzaba imponente, antigua. Sus paredes parecían susurrar historias de tiempos pasados, de eras olvidadas. Su fachada de piedra estaba ennegrecida por el tiempo, manchada con las memorias de innumerables tormentas. Cada grieta y mancha contaba una historia de resistencia y abandono. Adentro las sombras gobernaban. Motas de polvo danzaban en los débiles rayos de sol que penetraban las ventanas sucias. Era un baile eterno, un testimonio del tiempo detenido. El aire era denso, cargado con el olor a descomposición y cosas olvidadas. Cada respiración era un recordatorio de la decadencia y el olvido que impregnaban el lugar. Esta no era una biblioteca ordinaria. Este era un lugar donde los secretos susurraban y las pesadillas se escondían. Los libros parecían tener vida propia, susurrando historias prohibidas. Un niño, quizás de 12 años, entró cautelosamente. Su nombre era Daniel. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y curiosidad. Era un soñador, un buscador de aventuras que solo se encontraban en las páginas de los libros. Cada libro era una puerta a un mundo nuevo, y Daniel estaba decidido a explorar cada uno. Pero esta biblioteca era diferente. Se sentía viva, consciente. Sus ojos invisibles seguían cada uno de sus movimientos. Era como si el edificio mismo estuviera observando, esperando. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel. Se ajustó la chaqueta desgastada, tratando de encontrar consuelo en su familiaridad. El silencio solo se rompía por el crujido del viejo edificio, cada gemido como la advertencia susurrada de una entidad invisible. Los sonidos parecían venir de todas partes y de ninguna. Dudó, una parte de él gritaba que corriera, pero la curiosidad, como el canto de una sirena, lo atrajo más profundamente al corazón oscuro de la biblioteca. Cada paso lo acercaba más a los secretos que el lugar guardaba celosamente. La biblioteca era un laberinto, un lugar donde el tiempo parecía detenerse y las sombras se alargaban. Los estantes se extendían interminablemente, repletos de libros encuadernados en cuero y hueso, cada uno con un aura de misterio. Daniel vagó, atraído por una mano invisible, hasta que llegó a un rincón apartado, donde la luz apenas penetraba. El aire aquí era más frío, más húmedo. Un escalofrío le caló los huesos, como si el lugar mismo estuviera vivo y respirando. Ante él había una sola estantería, envuelta en sombras, que parecía susurrar secretos antiguos. Los libros en este estante eran diferentes. Sus cubiertas eran oscuras, encuadernadas en materiales que Daniel no podía identificar, como si estuvieran hechos de algo más que cuero. Símbolos extraños, grabados en el cuero, parecían retorcerse y cambiar ante sus ojos, como si tuvieran vida propia. Extendió la mano, con los dedos temblorosos, y trazó el contorno de un símbolo de aspecto particularmente malévolo, sintiendo una energía oscura. Una sacudida, como electricidad estática, le subió por el brazo, dejándolo paralizado por un momento. Retrocedió, con el corazón acelerado, sintiendo que el peligro era real y palpable. El miedo luchaba con la fascinación, una batalla interna que lo mantenía inmóvil. Sabía que no debería estar allí, que había cruzado un límite invisible. Esos libros se sentían mal, peligrosos, como si contuvieran secretos que no debían ser revelados. Sin embargo, no podía apartar la mirada, hipnotizado por el misterio que emanaban. Se había topado con algo prohibido, algo poderoso, que prometía un conocimiento más allá de lo imaginable. Y la atracción por conocer sus secretos era demasiado fuerte para resistirla, una llamada que no podía ignorar. Atraído por una fuerza invisible, Daniel eligió un libro. No era un libro cualquiera, sino uno que parecía llamarlo desde las profundidades de la biblioteca. Su cubierta era fría, extrañamente resbaladiza, como la piel de un reptil. Al tocarla, sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Al abrir el libro, un olor a humedad se elevó, el aroma a descomposición y tumbas olvidadas. Era como si el libro hubiera estado esperando siglos para ser abierto. Las páginas, amarillentas y quebradizas, estaban llenas de una escritura similar a la de una araña en un idioma que no reconocía. Parecía un lenguaje antiguo, perdido en el tiempo. Sin embargo, mientras miraba los extraños símbolos, comenzaron a cambiar y transformarse, convirtiéndose en palabras que podía entender. Empezó a leer, cada palabra más intrigante que la anterior. Las palabras, susurradas en su mente, pintaban imágenes vívidas de rituales antiguos, de pactos oscuros hechos con seres del más allá. Era como si el libro estuviera revelando secretos prohibidos,
Un frío terror se apoderó de su corazón, pero no podía dejar de leer. Cada página lo sumergía más en un mundo de oscuridad y misterio. Estaba cautivado, atrapado por la magia oscura del libro. Sentía que el libro tenía un poder sobre él, un poder que no podía resistir. Mientras leía, la biblioteca pareció acercarse a él, las estanterías se cerraban, como si quisieran atraparlo en ese mundo de sombras. Las sombras danzaban en el borde de su visión. Eran figuras oscuras, moviéndose con una vida propia. Susurros, demasiado débiles para descifrarlos, parecían emanar de las mismas paredes. Era como si las voces de antiguos lectores estuvieran tratando de advertirle. Sintió una presencia, invisible pero observadora, su fría mirada fija en él. Sabía que no estaba solo, que algo o alguien lo vigilaba desde las sombras.